Puerto Rico es conocido por sus playas paradisíacas y montañas verdes. Pero en la penumbra de sus caminos solitarios, se esconde un lado oscuro. Un lado lleno de relatos inquietantes que se han contado por generaciones. En Javier Place y Variedad, exploraremos a fondo 20 leyendas malditas que rondan las carreteras de la Isla del Encanto. Ponte cómodo, si te atreves a acompañarme en esta aventura. Comencemos. En la noche suenan voces que no ves, cuentos viejos que aún siguen de pie. Desde el Yunque hasta el viejo San Juan, algo oscuro te quiere atrapar. Luces que bailan sobre el mar, sombras que nadie puede explicar. Javier Place y Variedad te va a contar las leyendas que no vas a olvidar. Puerto Rico, tierra ancestral, donde el misterio es real. Puerto Rico es conocido por sus playas paradisíacas y montañas verdes. Pero en la penumbra de sus caminos solitarios, se esconde un lado oscuro. Un lado lleno de relatos inquietantes que se han contado por generaciones. En Javier Place y Variedad, exploraremos a fondo 20 leyendas malditas que rondan las carreteras de la Isla del Encanto. Ponte cómodo, si te atreves a acompañarme en esta aventura. Número 1. La Niña del Puente, localización. Carretera PR-2, Mayagüez, Puerto Rico. En los alrededores del puente que cruza el río Yagüez, muchos han asegurado haber visto a una niña pequeña, de entre 7 y 9 años, vestida con un traje blanco sucio y rasgado, descalza y con el cabello negro y lacio cubriéndole parcialmente el rostro. Lo perturbador es su mirada. Ojos grandes, vidriosos, con una expresión de pérdida. Con frecuencia aparece justo en medio de la carretera, especialmente en noches de lluvia intensa, obligando a los conductores a frenar bruscamente. Algunos se bajan del auto pensando que atropellaron a alguien, solo para encontrarse con la carretera vacía. La leyenda se remonta a un caso no resuelto de los años 60, cuando una madre y su hija cayeron accidentalmente al río desde ese mismo puente durante una crecida. El cuerpo de la madre fue encontrado río abajo, pero el de la niña jamás apareció. Desde entonces, muchos creen que su espíritu sigue vagando, buscando regresar a casa. Número 2. El conductor sin cabeza, localización. PR-1, Caguas a San Juan, Puerto Rico. En las noches más oscuras, cuando la neblina baja cubre la carretera PR-1 entre Caguas y San Juan, aparece un automóvil clásico, siempre el mismo. Un Ford Fairlane de color negro con detalles cromados. Este vehículo se empareja con otros autos que circulan a altas horas de la noche. Su presencia es silenciosa, hasta que el conductor del otro vehículo nota algo fuera de lo común. Quien va al volante no tiene cabeza. Se dice que esta aparición dura pocos segundos, pero deja una sensación de parálisis. En algunos casos, los testigos aseguran que sus radios se apagan, las luces del auto titilan y el motor se ahoga momentáneamente. Algunos historiadores locales relacionan este fenómeno con la historia del Gordo Mancuso, un mafioso de los años 50 decapitado en una emboscada justo en esa vía, mientras huía en su auto de sus perseguidores. Desde entonces, la leyenda cuenta que su alma no puede descansar y recorre la carretera cada noche, como si reviviera el momento de su muerte una y otra vez. Número 3. La Dama de la Curva, localización. Ruta 129, Utuado, Puerto Rico. Que serpentea por la región montañosa entre Lares y Utuado, tiene una curva conocida entre los locales como la Curva del Silencio.
Allí, según decenas de testimonios, aparece una figura femenina de aspecto fantasmal. Se trata de una mujer vestida de negro, con un vestido antiguo que arrastra por el suelo, el rostro parcialmente cubierto por un velo oscuro y el cabello largo, suelto y enredado. Se la ve de pie en la curva o caminando lentamente por la orilla, como si esperara algo o a alguien. Conductores aseguran sentir un frío intenso al pasar por allí, incluso en noches cálidas. La leyenda se originó a mediados del siglo XX, cuando una mujer llamada Doña Matilde se arrojó por ese barranco tras enterarse de la muerte de su prometido, quien pereció en un accidente justo en esa misma curva una semana antes de su boda. Su alma, dicen, nunca superó la pérdida, y ahora se manifiesta a quienes transitan por ese lugar, especialmente a los que viajan solos o de noche. Número 4. Gritos en la niebla, localización. La PR-10, Adjuntas, Puerto Rico. La carretera PR-10 atraviesa la cordillera central, conectando Ponce con Arecibo. A medida que se asciende en dirección a Adjuntas, la niebla se vuelve más espesa y las temperaturas bajan drásticamente. Es en ese tramo donde muchos conductores han escuchado lo inexplicable: gritos desgarradores provenientes del bosque. Son voces humanas, pero distorsionadas, como si provinieran de otro plano. Algunos afirman que los gritos van acompañados de llantos de niños, plegarias entrecortadas, o risas siniestras. Un caso registrado en 1994 involucra a una pareja que detuvo su auto tras escuchar un llamado de auxilio. Al bajarse, solo encontraron árboles cubiertos de niebla, y cuando volvieron al auto, las puertas estaban cerradas y el motor, encendido. Se han sugerido varias explicaciones. Desde accidentes ocultos por el terreno hasta rituales espiritistas fallidos realizados en las montañas. Sin embargo, la versión más conocida es la de un grupo de estudiantes que desapareció durante una excursión en los años 80. Nunca fueron encontrados, y desde entonces, sus voces resuenan en la niebla como advertencia eterna. Número 5. El Jeep Fantasma, localización. Carretera 199, Guaynabo, Puerto Rico. En la zona metropolitana de Guaynabo, la carretera 199 es conocida por su actividad nocturna. Pero en un tramo específico, justo entre dos semáforos que siempre parecen fallar, hay reportes constantes de un Jeep Cherokee que aparece de la nada. El vehículo, color gris oscuro, se mantiene a una distancia constante del auto que lo precede, con las luces altas encendidas. El conductor del Jeep nunca es visible. En ocasiones, acelera de forma repentina y se desvanece al tomar una curva, incluso cuando no hay salidas laterales. Algunos testigos aseguran que al mirar por el retrovisor, el Jeep desaparece por completo. Esta leyenda se vincula a un joven llamado Adrián Torres, aficionado a las carreras clandestinas, quien falleció trágicamente en una de esas curvas tras perder el control. Desde entonces, su Jeep aparece a quienes manejan a altas velocidades, como una advertencia o un duelo eterno. Número 6. La anciana del bastón, localización. PR-3, Humacao, Puerto Rico. En el tramo de la PR-3 que atraviesa los campos entre Humacao y Yabucoa, se han reportado numerosos avistamientos de una mujer anciana que camina lentamente con la ayuda de un bastón tallado en madera, de diseño intrincado. Su atuendo parece sacado de otra época. Un vestido largo de encaje marrón oscuro, botas negras de cuero agrietado y un sombrero de ala ancha. Siempre aparece en la madrugada, a un costado de la carretera, bajo faroles parpadeantes. Cuando alguien se detiene para ayudarla, sube al asiento trasero sin emitir palabra. Da una dirección específica, muchas veces una intersección inexistente o una casa que ya no está. Si el conductor intenta conversar, ella solo repite en voz baja: "Tengo que llegar antes de que amanezca". Al llegar al supuesto destino, la anciana ha desaparecido. Algunos reportan que en el lugar indicado solo hay una casa abandonada o un cementerio.
Historias locales dicen que Doña Rufina era una curandera muy respetada que murió en circunstancias misteriosas durante una noche de tormenta. Desde entonces, su espíritu aún intenta llegar a un lugar para terminar su trabajo. Número 7. El bosque que no te deja salir, localización. Ruta 191, El Yunque, Puerto Rico. La Ruta 191 penetra en las entrañas del bosque lluvioso El Yunque, conocido no solo por su belleza natural, sino por los misterios que esconde entre su densa vegetación. Visitantes han reportado que, una vez dentro del bosque, los caminos comienzan a cambiar. Señales de tránsito aparecen en diferentes idiomas o se invierten, caminos asfaltados se convierten en trillos de tierra, y los relojes se detienen. Un caso famoso es el de un turista alemán en 2003 que fue reportado como desaparecido por 72 horas. Cuando lo encontraron, estaba en perfecto estado físico, pero psicológicamente alterado. Decía haber estado hablando con un hombre de piedra que le indicó el camino para salir. Algunos estudiosos del folclore local creen que el bosque tiene guardianes espirituales, entidades ancestrales taínas, que deciden quién puede entrar y salir. Esta carretera, en particular, es considerada un portal donde el tiempo y la lógica se distorsionan. Número 8. El eco del lamento entre las montañas de Lares, localización. PR 111, Lares, Puerto Rico. La carretera PR 111 serpentea por un terreno accidentado y boscoso. A determinadas horas de la noche, especialmente entre las 2:30 y las 3 am, los viajeros oyen lamentos desgarradores que parecen multiplicarse entre los cerros. No se trata de simples ruidos del viento, sino de voces humanas llorando, rezando o gritando nombres. Lo inquietante es que no provienen de un solo punto, sino que parecen seguir al auto, a veces dentro de él. Hubo un caso en 2015 en el que un camionero juró haber oído claramente que lo llamaban por su nombre. Frenó en seco, bajó de la cabina y no encontró a nadie, pero al regresar al camión, había huellas de barro en el asiento del copiloto. La leyenda vincula los lamentos a los rebeldes del Grito de Lares, quienes fueron emboscados en esas montañas y enterrados en fosas comunes. Se cree que sus almas aún no encuentran justicia y buscan ser escuchadas. Número 9. La Curva del Diablo, Toa Alta, Puerto Rico. En una carretera secundaria de Toa Alta, rodeada de vegetación espesa y sin iluminación adecuada, se encuentra una curva particularmente cerrada que los locales llaman la Curva del Diablo. Durante décadas, ha sido escenario de choques inexplicables, autos que patinan sin causa y accidentes fatales sin pruebas mecánicas claras. Testigos aseguran haber visto a una figura masculina vestida de negro, con sombrero de ala ancha y ojos rojos intensos, haciendo dedo al borde de la curva. Aquellos que se detienen y lo recogen reportan un aumento inmediato de la temperatura en el auto, olor a azufre y visiones de sus propios rostros envejecidos en el retrovisor. La historia más difundida dice que en los años 30, un hombre vendió su alma al diablo por fortuna y amor, pero al arrepentirse fue condenado a repetir su último viaje eternamente en esa curva. Número 10. El autobús invisible, localización. PR 30, Las Piedras, Puerto Rico. En la moderna autopista PR 30, entre Las Piedras y Juncos, existe una leyenda urbana perturbadora. En noches de lluvia, algunos conductores aseguran ver un autobús escolar detenido a la orilla, con luces apagadas pero claramente visible por los reflejos en el pavimento mojado. Es un modelo viejo, amarillento, de los años 60, con los cristales empañados. Al acercarse, pueden distinguirse siluetas de niños en los asientos, completamente quietos. Algunos aseguran que una figura adulta, el conductor, parece girarse lentamente hacia ellos con una expresión inexpresiva. Pero cuando el vehículo pasa frente al autobús, ya no hay nada allí.
Esta visión se repite cerca del kilómetro 12, y coincide con un accidente trágico ocurrido en 1972, cuando un autobús que transportaba niños de una excursión fue arrastrado por una corriente repentina y cayó por un barranco. Todos los ocupantes fallecieron. Desde entonces, el autobús aparece como una advertencia para los que se atreven a viajar bajo la lluvia sin precaución. Número 11. El Corcel Negro, localización: carretera 156, Orocovis, Puerto Rico. En una madrugada de niebla espesa, la carretera 156 que conecta Barranquitas con Orocovis se convierte en un sendero de pesadilla. En la zona conocida como la Vuelta del Colmillo, conductores han reportado apariciones constantes de un caballo completamente negro, con ojos rojizos que reflejan la luz como brasas vivas. El animal no se mueve. Permanece de pie en medio de la carretera, inmóvil, imponente. Cuando un vehículo intenta acercarse, el caballo desaparece abruptamente, provocando que el conductor pierda el control. Las leyendas orales cuentan que este espectro pertenece a un corcel de guerra utilizado por don Eladio Rosado, un terrateniente local que cayó con su caballo al abismo mientras escapaba de una emboscada. Dicen que el caballo sobrevivió al impacto, pero jamás fue domesticado nuevamente. Desde entonces, la figura aparece como presagio de accidentes o como advertencia sobrenatural. Número 12. El hombre que corre, localización: PR 52, Salinas, Puerto Rico. En los límites entre Salinas y Calley, en un tramo recto pero con paisaje desolado, los usuarios nocturnos de la autopista PR 52 han contado una historia que parece salida de una película de terror. A las 3:33 am, hora maldita para los creyentes del mundo espiritual, una figura aparece corriendo a la par de los autos. Lo más inquietante es que no parece humano. Viste como un atleta de los años 80, pero su cuerpo no genera sombra, sus pies no tocan el suelo y sus movimientos son demasiado precisos. Las cámaras de seguridad del peaje han captado imágenes borrosas de esta figura, corriendo a velocidades imposibles. Se cree que es el alma de Marcos Ledezma, un maratonista que fue atropellado en ese mismo tramo por un conductor ebrio. Desde su muerte en 1986, muchos aseguran que repite su entrenamiento, eternamente. Número 13. Las luces que te siguen, localización: PR 63, Mayagüez, Puerto Rico. En la corta pero enigmática PR 63, los conductores nocturnos han informado la presencia de pequeñas esferas luminosas, de color azul o blanco, que flotan a pocos metros sobre el suelo y siguen a los vehículos durante tramos específicos. Estas orbes desaparecen si el conductor detiene el auto, pero vuelven si se reanuda la marcha. Algunos afirman haber sentido una extraña presión en el pecho y un zumbido agudo en los oídos mientras las luces los seguían. Investigaciones de aficionados al fenómeno ovni relacionan estas luces con avistamientos en la costa oeste. Sin embargo, ancianos del barrio Limón Viejo cuentan que esas luces son las almas de bebés no bautizados, según antiguas creencias cristianas mezcladas con prácticas espiritistas. Dicen que si una de esas luces entra al carro, la buena suerte del conductor se revierte por completo. Número 14. La novia solitaria, localización: carretera número 2, Arecibo, Puerto Rico. En el antiguo tramo de la Ruta 2, antes del puente sobre el Río Grande de Arecibo, aparece la silueta de una mujer joven vestida con un vestido de novia desgastado y sucio. Su rostro está cubierto con un velo rasgado, y en sus manos sostiene un ramo de flores muertas. Los testigos más valientes aseguran que, si se detienen a observarla de cerca, su rostro está completamente deformado, como si hubiera sufrido quemaduras o una caída brutal. La leyenda local dice que en 1975, una joven llamada Marina fue abandonada en el altar por su prometido, quien huyó con otra mujer. En desesperación, Marina se arrojó desde el puente esa misma tarde.
Desde entonces, cada aniversario de su boda frustrada, su espíritu aparece en la carretera, buscando llegar al altar que nunca alcanzó. Número 15. La niebla que llora, localización. PR 14, Calley, Puerto Rico. Entre los kilómetros 39 y 42 de la PR 14, una niebla espesa baja del monte durante ciertas noches del mes, acompañada de una humedad extraña que empapa el interior del auto sin abrir las ventanas. En ese tramo, algunos conductores reportan haber escuchado gemidos, sollozos de mujer y frases en taíno que no comprenden. Una leyenda arraigada entre los habitantes más antiguos de Calley afirma que esta zona fue escenario de una masacre durante la colonización. Un grupo de mujeres taínas se escondió en una cueva cercana con sus hijos mientras los hombres peleaban. Al descubrir que sus esposos habían muerto, decidieron lanzarse con sus hijos al vacío para evitar la esclavitud. Desde entonces, la niebla es su llanto, su memoria flotante. Número 16. La casa que desaparece, localización. Carretera 15, Guayama, Puerto Rico. La carretera 15, que atraviesa zonas rurales y poco transitadas de Guayama, guarda uno de los secretos más desconcertantes del folclore boricua. Cerca del kilómetro 18, algunos testigos han visto una casa de madera pintada de verde claro, con barandas blancas y un farol encendido. Aparece solo por segundos al mirar el retrovisor. Cuando alguien trata de volver para verla de frente, ya no está. Los residentes cercanos niegan la existencia de esa casa, pero hay registros catastrales que indican que en ese punto existía una vivienda que fue incendiada en 1954 tras ser señalada como sitio de reuniones ocultistas. Según los archivos, toda la familia desapareció sin dejar rastro. La casa no está en el presente, pero su reflejo permanece, atrapado en el pasado. Número 17. El motociclista maldito, localización. PR 5, Bayamón, Puerto Rico. A lo largo de la PR 5, especialmente en la subida hacia Santa Rosa, hay un fenómeno que ha causado accidentes y crisis nerviosas. Un motociclista con casco negro y chaqueta de cuero aparece a gran velocidad, zigzagueando entre los autos sin emitir ruido de motor. Lo más inquietante es que algunos lo ven cruzando vehículos, atravesando materia sólida como si fuera un holograma. La historia cuenta que en 1991, un joven llamado Esteban Reyes, amante de las carreras clandestinas, fue traicionado por su mejor amigo, quien saboteó su moto antes de una carrera. Esteban murió calcinado tras chocar con una valla metálica. Desde entonces, aparece cada vez que alguien conduce con imprudencia, como si buscara retar al destino, o vengarse de quien aún no ha pagado. Número 18. El perro que habla, localización. PR 22, Atillo, Puerto Rico. Una de las leyendas más inquietantes proviene de la autopista PR 22. A la altura de Atillo, en noches sin luna, un perro negro de tamaño exagerado, casi como un ternero, se cruza en la vía. No ladra, pero emite un gruñido bajo que parece resonar dentro del pecho del conductor. Lo más escalofriante ocurre cuando el animal se sienta en medio del carril y, con una voz grave y humana, pronuncia frases breves. «Tienes deudas, él viene por ti, hazlo ya». Testigos han sufrido alucinaciones, visión doble y ataques de ansiedad tras encontrarse con esta criatura. Los espiritistas lo identifican como un mensajero del inframundo, un guardián entre planos que aparece cuando alguien está a punto de perder el alma por una mala decisión. Número 19. El camino que cambia, PR 137, Florida, Puerto Rico. En el norte de la isla, la PR 137 es corta, pero muchos dicen que esconde una distorsión del tiempo. Viajeros han contado que, una vez que entran, comienzan a ver los mismos letreros varias veces, toman curvas que ya habían pasado, y el paisaje se repite. Es como quedar atrapado en una espiral. Algunos marcan su GPS y notan que la ubicación no cambia durante 20 o 30 minutos.
En 2006, una pareja quedó atrapada durante horas y fue encontrada por la policía completamente desorientada. Curiosamente, el reloj de su auto marcaba las 3:33 p.m. cuando entraron, y seguía marcando la misma hora cuando fueron encontrados. Los ancianos del pueblo dicen que ese tramo fue escenario de un ritual taíno prohibido, y desde entonces, el espacio-tiempo quedó alterado, solo los espíritus saben la salida. Número 20. La caravana de las sombras, localización. PR 10, Ponce a Arecibo, Puerto Rico. En las noches sin tráfico, especialmente pasadas las 2 a.m., la PR 10 entre Ponce y Arecibo se convierte en el escenario de uno de los relatos más aterradores. Conductores han visto una fila de vehículos antiguos, camiones militares, autos de los años 40 y 50, sin placas ni luces traseras, avanzando lentamente por el carril derecho. Lo extraño es que no hay conductores visibles, y los autos parecen moverse por sí solos, sin sonido de motores. Algunos intentan rebasar, pero la caravana nunca termina. Los que han tratado de grabarla dicen que sus cámaras se apagan o se corrompen los archivos. La leyenda afirma que estos vehículos pertenecen a un convoy militar que desapareció en la década de 1940 mientras transportaba suministros secretos. Nadie los volvió a ver, hasta ahora. Estas son 20 leyendas malditas que acechan las carreteras de Puerto Rico. Relatos que mezclan historia, tragedia y lo sobrenatural. Quizás algunas sean invención popular, o quizás sean advertencias de lo que aún se oculta entre el asfalto y la oscuridad. Si alguna vez conduces de noche y sientes un escalofrío recorrer tu espalda, no te atrevas a mirar por el retrovisor. Puede que no estés solo. Gracias por ver. Suscríbete para más relatos de misterio y leyendas urbanas. Nos vemos en